Llegan a Ucrania los inspectores nucleares, lo hacen a pedido del gobierno ucraniano en plena escalada con Rusia por las acusaciones cruzadas en torno a la posible utilización de la llamada bomba sucia, un arma convencional pero radiactiva. Soy Jenny Pérez y en Berlín. Destacamos. Y en medio de todo esto, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, dice que la invasión de Rusia a Ucrania es un punto de inflexión en la historia. En un discurso sobre el estado de la nación, advirtió a los alemanes que se vienen tiempos duros. El hombre más rico del mundo toma el control de Twitter. Elon Musk despidió a todos los directivos de la plataforma y prometió reducir la censura. Y Brasil, en la antesala de su último debate presidencial de cara al balotaje este domingo, es la cuenta regresiva de las presidenciales de mayor democracia latinoamericana en medio de denuncias entre Lula y Bolsonaro. A pedido de Ucrania, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA por sus siglas, ha enviado inspectores para investigar la advertencia de Rusia de que Kiev prepararía un inminente ataque con la llamada bomba sucia. Se trata de un arma convencional y radiológica, no atómica, pero de consecuencias radiactivas, semejante a los efectos de una arma química. Kiev lo niega y dice que Moscú está avisando lo que podría ser un ataque de bandera falsa. Por eso, asegura, recurrió a los expertos nucleares. Ha habido denuncias y se están realizando inspecciones. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a estas dos instalaciones que se han mencionado el fin de semana, en las que supuestamente se estaría trabajando para desviar material nuclear para la fabricación de un dispositivo radiológico. Así que esto es lo que haremos. Paralelamente, Rusia ha afirmado haber completado su llamada a las filas de 300.000 reservistas. Según el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, ya se han desplegado más de 80.000 soldados de reserva en Ucrania, de los cuales la mitad fue integrada a las unidades militares. El resto continúa en fase de entrenamiento en territorio ruso. En septiembre, el presidente Putin dio la orden de movilización para reforzar las fuerzas rusas en Ucrania. La llamada a filas provocó protestas e hizo que decenas de miles de personas huyeran de Rusia. Ucrania afirma haber derribado cientos de drones iraníes enviados por Rusia en su territorio, pero Irán sigue rechazando las acusaciones de que está proporcionando las mortíferas armas a Moscú. En medio de todo esto, los iraníes que viven en Ucrania no creen a Teherán y le exigen a sus autoridades que dejen de suministrar drones a Rusia. Sus manos están manchadas de sangre ucraniana, gritan estos manifestantes iraníes en Kiev mientras Rusia continúa sus ataques con drones. Los aliados occidentales de Kiev denuncian que Irán suministra armas a Moscú. Para los iraníes que vivimos aquí, esto es especialmente doloroso. El país en el que nacimos y el régimen que ahora gobierna envía drones para matarnos a nosotros, a nuestros amigos y a nuestros conocidos en Kiev. Teherán niega que esté fabricando los drones que se han convertido en un arma clave para Rusia. Ucrania derriba los que puede. Desde el 13 de septiembre, cuando lanzaron el primer dron kamikaze Shahed 136, hasta el día de hoy, hemos derribado más de 300 drones. De pie junto a una de las armas destruidas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que Rusia envió 30 drones en los 2 últimos días y que los soldados ucranianos derribaron 23. El gobierno de Ucrania ha exigido formalmente a Irán que deje de suministrar drones a Rusia. Y un discurso que marcó la pauta informativa este día en Alemania. El presidente federal alemán Frank-Walter Steinmeier calificó la invasión rusa de Ucrania de punto de inflexión histórico. Y lo dijo durante su discurso sobre el estado de la nación, donde Steinmeier aseguraba que el mundo está entrando en un periodo de confrontación y advirtió a los alemanes que se vienen tiempos duros. Del presidente federal se espera que en tiempos de crisis encuentre las palabras adecuadas. Frank-Walter Steinmeier sabe que a muchos alemanes les preocupa su futuro. La agresión rusa sobre Ucrania ha puesto en cuestión cosas que parecían asumidas. No solamente peligra el bienestar.
En los próximos años tendremos que aceptar limitaciones. Muchos llevan tiempo sufriéndolas. Cada cual debe aportar lo que pueda. Y esta crisis exige que recuperemos el valor de la modestia. Esto puede sonar a burla para quienes ya hoy no llegan a fin de mes. Y sé que también en nuestro rico país muchos no pueden renunciar, porque su día a día ya es una constante renuncia. Por eso el presidente federal advierte: es importante aprobar medidas de alivio de calado, pero no es menos importante repartir de forma justa la carga. Eso va a ser determinante. Frente a la confrontación, la voluntad de cooperación internacional es más necesaria que nunca. Esta es la Alemania del futuro que desea el presidente federal. Interconectada, pero menos vulnerable. Capaz de defenderse, pero no belicosa. Un país abierto y amistoso con más y nuevos socios internacionales. Estoy convencido de que nuestro país tiene la fuerza para superar crisis. La democracia funciona solo con una cohesión que hay que fortalecer. Para ello hacen falta más que bonitas palabras. Más ideas y más personas que al menos una vez en la vida, durante un tiempo, se dediquen a atender a personas a las que no conocían, que simplemente estén allí para esas personas. El discurso de Steinmeier tuvo una gran acogida, también desde las filas de la oposición. Ha sido un gran discurso de un presidente federal. Ahora corresponde a los gobiernos federal y regionales implementar las tareas esbozadas por Steinmeier. Y en otras noticias de este día, un intruso atacó este viernes al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en la casa que ambos comparten en San Francisco. Paul Pelosi ha sido hospitalizado por lesiones y se espera que se recupere completamente. El presunto atacante se encuentra detenido mientras la policía investiga si hay motivaciones políticas. En el momento del ataque, Nancy Pelosi no se encontraba en la residencia de la pareja. Tema de nuestros titulares: el pájaro ha sido liberado. Así tuiteaba Elon Musk después de hacerse con el control de la plataforma Twitter. El dueño de Tesla se puso manos a la obra en forma inmediata, estrenó su adquisición despidiendo a gran número de directivos de Twitter y su objetivo dice, sin embargo, que no es ganar dinero, sino más bien impulsar la libertad de expresión. Los críticos le reclaman desde ya un propósito más concreto para la plataforma. En un tuit dirigido a los anunciantes de la plataforma, Musk afirmó que no compró la aplicación para ganar más dinero. Su objetivo es, según él, contrarrestar la polarización política en los medios de comunicación tradicionales. Dijo que la polarización se ha extendido a las redes sociales y que él quiere preservar Twitter como un espacio de diálogo. Adquirí Twitter porque es importante para el futuro de la civilización que haya una plataforma digital común, donde se pueda debatir con un amplio margen de veracidad y de una manera sana y sin violencia. Un objetivo ambicioso y, en palabras de Musk, un proyecto con muchas posibilidades de fracasar. Los movimientos atrevidos de este emprendedor en serie nos sorprenden a los analistas, pero su visión para la plataforma sigue siendo poco clara. Hay que reconocer que es un visionario que ha hecho cosas increíblemente innovadoras. Pero dicho esto, es un poco preocupante en el sentido que cuando derrumbas algo para volver a levantarlo, necesitas tener un propósito, una visión, para convencer a la gente y decir, esta es la razón por la que estoy haciendo esto. Y no hemos visto nada más que ideas vagas sobre libertad de expresión. Pero algunos usuarios de Twitter temen que lo que Musk quiere para la plataforma no refleje lo que ellos quieren. Yo creo que la compra de Twitter por parte de Elon Musk significará el final de Twitter. Ya estamos viendo cambios en los algoritmos. Desde que Musk anunció esto, de repente están entrando en mi feed contenidos de derechas que antes no recibía. Musk no solo ha insinuado vagamente su concepto de libertad de expresión. Ahora, los usuarios de Twitter se preguntan, ¿dónde se trazarán las nuevas líneas rojas?
Bueno, ya lo saben, el más feliz es Donald Trump en Estados Unidos. Vamos a ampliar esta noticia con Rosa Casals. Muy bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Bueno, Elon Musk dice que no lo ha comprado por dinero, pero en el fondo es un empresario, ¿no? Así que, bueno, lo cierto es que esta compra de Twitter por parte de Musk pone fin a un gran culebrón, pero eso sí, abre toda una serie de interrogantes en torno a la red social, ya lo veíamos, y sobre cómo será su futuro en manos del hombre más rico del mundo. Elon Musk comprará Twitter por la friolera de $44.000 millones. Musk llegó este viernes a la sede central de Twitter en San Francisco llevando un lavabo con un tuit que puede interpretarse de varias maneras, desde deja que cale o se asiente hasta deja que se hunda. Un cuantioso desembolso que Musk ha aprovechado para sacar su lado más gracioso. Pero los empleados de Twitter quizás no encuentren graciosa esta broma, ya que para financiar dicha operación, Musk prometió deshacerse de aproximadamente el 75% de la plantilla actual. Es un acuerdo por $44.000 millones. Eso significa que habrá despidos masivos, cerca del 75% de los empleados, lo que va a dejar a la empresa bajo mínimos, algo que va a hacer retroceder a la compañía 3 o 4 años. Originalmente, Musk ofreció por Twitter en abril $54.20 por acción, en referencia al 20 de abril, día del cultivo y consumo de la marihuana. La broma se volvió viral, pero en pocas semanas Musk intentó retirarse del trato. Twitter lo llevó ante la corte y lo obligó a hacer efectiva su oferta antes del 28 de octubre. Pero todavía se desconoce si Musk conseguirá cambios significativos en Twitter o si simplemente liderará la empresa de manera tan imprudente como su estilo al tuitear. Lo más importante es que no permita que se hunda. Seguimos en Estados Unidos. Ni la guerra de Ucrania, ni la pandemia, ni la inmigración. La principal preocupación de los ciudadanos es hoy la economía y será también la razón fundamental por la que votarán el 8 de noviembre. Veamos cómo están los ánimos en uno de los estados más golpeados por la inflación. El mercado central de Atlanta es uno de los puntos de distribución de frutas y verduras más importantes de Estados Unidos. La ciudad tiene una de las tasas de inflación más altas del país, casi el 12%. Y eso afecta a los propietarios de pequeños negocios. El coste de la lechuga al por mayor es de $75 por caja. Hace un año costaba entre $18 y $20. Todo el mundo tiene que comer todos los días, así que todo el mundo tiene que arreglárselas y pagar el precio. Comerciantes y camioneros sufren los efectos de los altos precios del combustible que han repercutido en casi todos los sectores de la economía. Vamos a Indiana, a Tennessee, salimos de las fronteras del estado y el combustible lo condiciona todo. Eso es lo que está causando la inflación. Las elecciones de la mitad del mandato están a la vuelta de la esquina. El 8 de noviembre los votantes acudirán a las urnas con una inflación disparada que está dificultando a muchos estadounidenses llegar a fin de mes. Es una época muy difícil en Estados Unidos y la economía es una vez más lo que define los comicios del 8 de noviembre. Lo analizamos con nuestra compañera allá en Wall Street, Ana Nieto. Muy buenas tardes. ¿En qué situación llegan los estadounidenses a esta cita electoral? Rosa, el mercado laboral está muy fuerte. La tasa de desempleo es una de las históricamente más bajas que se ha vivido en Estados Unidos y desde hace muchos meses por primera vez hay salarios al alza en Estados Unidos. La economía crece y aunque hay señales de enfriamiento ya, pero el problema son los precios, los más altos en los últimos 40 años, algo que conocemos en todo el mundo y que están perjudicando mucho a los consumidores en todos los lados, en los mercados de Atlanta, en los mercados de Tennessee, también cuando van a pagar su alquiler, también cuando van a poner gasolina en su auto o cuando van a comprar su casa, porque las subidas de las tasas de interés están hundiendo el mercado de la vivienda, que forma parte de una pequeña parte de ese sueño americano del que tanto le gusta hablar aquí a los estadounidenses. Así pues, y según las encuestas, van a ser los precios los que lleven a los estadounidenses a votar el 8 de enero a autoridades
autoridades locales, a representantes al Congreso, que poco van a poder hacer para dar respuestas rápidas a este problema tan importante que tienen. Y curiosamente, en un país en el que hay una polarización muy profunda y en el que incluso las vías democráticas están amenazadas, van a ser los precios los que fijen el corto y el medio plazo, como poco, de este país. Ana, ¿y qué solución propone uno y otro partido a este problema, o sea, demócratas y republicanos? Los republicanos están diciendo que quieren ayudar a los consumidores a rebajar los precios y para eso están dando recetas que honestamente eran las mismas que cuando no había inflación: reducción del gasto público y reducción de impuestos. Ellos quieren que las reducciones de impuestos de 2017, que vencen en 3 años, se mantengan, y también eliminar un impuesto especial para las empresas que no estaban pagando impuestos, para que por lo menos paguen un mínimo. Los demócratas, por su lado, están intentando rebajar aquí y allá algunos de los costes más llamativos, pero las soluciones son siempre de largo plazo, no son para ahora. Los economistas dicen que la única solución viene por parte de la Reserva Federal y que rebajar impuestos es algo que han intentado los británicos y no les ha salido. Desde luego, eso lo hemos visto. Muchísimas gracias, Ana, por este análisis y buen fin de semana. Igualmente. Vamos a otro asunto. El gobierno argentino anunció un acuerdo para refinanciar unos 2.000 millones de dólares de deuda pendiente con el denominado Club de París, un organismo que engloba a una veintena de países acreedores de Argentina. Así lo dio a conocer este viernes el ministro de Economía de ese país, Sergio Mata. El pacto incluye la extensión de los plazos de pago, además de una reducción de la tasa de interés. El acuerdo permitirá que numerosas empresas argentinas puedan acceder de nuevo a financiación por parte de bancos europeos. Entre los principales acreedores del Club de París figuran Alemania, Japón, Países Bajos, España e Italia. Y nos quedamos en la región, Jenny, ¿no? Unas elecciones cruciales y también muy polarizadas. Es así, Brasil ha comenzado en su periodo de reflexión electoral para el balotaje de este domingo. Ambos candidatos, tanto Bolsonaro como Lula, van cerrando sus campañas y hoy con el último debate presidencial. El candidato de izquierdas, Luis Ignacio Lula da Silva, fue el más votado, recordemos, en la primera vuelta, aunque el bolsonarismo logró imponerse en el Congreso y a las gobernaturas del país. Es una elección de infarto, donde todo puede pasar. Con su lema de campaña, Dios, Patria y Familia, el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro intenta convencer a los indecisos para lograr su reelección y ha logrado mover emociones incluso aquí, en Río de Janeiro. Sin embargo, según los últimos sondeos, el expresidente y candidato de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, lidera la intención de voto. El líder metalúrgico de 77 años promete restablecer la calma en un país polarizado por el populismo de derecha impulsado por Bolsonaro. La población carioca está dividida. Votaré por Lula porque sus propuestas son las adecuadas para nosotros, para los pobres y los trabajadores. Su proyecto es perfecto para nosotros. Votaré por Bolsonaro. Mi familia y mis amigos también votarán por él. El país está en el camino correcto. Pasamos por la crisis de la pandemia, pero el país ha salido adelante. Las personas pueden tener preocupaciones por lo que sucedió en el pasado, pero no podemos volver al paternalismo del pasado. Necesitamos oportunidades para todos. No voy a votar porque no entiendo cómo funciona la política. Veo al país en una situación muy crítica. Cada uno tiene su posición y el país está muy dividido. No hay respeto. Cada uno tiene su opinión, pero nos falta el respeto. Creo que si gana Bolsonaro vamos a entrar en un camino peligroso que conocen los países europeos, como Turquía o Hungría, que no son democracias. Hungría ya no se considera una democracia. Y si gana Lula, estoy completamente seguro de que algo como lo que pasó en los Estados Unidos ocurrirá aquí también, con la invasión del Capitolio. Bolsonaro no va a ceder sin más. No sabemos qué puede pasar. Solo Dios puede ayudarnos. No sabemos qué puede pasar. Más de 150 millones de brasileños han sido convocados a depositar su voto.
De su decisión depende el futuro de la mayor potencia de América Latina. Con todo, serán los indecisos quienes terminen de inclinar la balanza este domingo de elecciones decisivas en Brasil. Y tenemos con nosotros en Sao Paulo a Isaac Risco, nuestro enviado especial. Isaac, saludos. Y bueno, durante toda esta contienda electoral, Isaac, muy poco se ha dicho en verdad sobre las propuestas programáticas de los candidatos. ¿Dónde están los acentos en los programas de gobierno? Hola Jenny, bueno, la campaña para la segunda vuelta está siendo muy polarizada, ya lo vimos en el informe, y ambos candidatos, tanto Lula como Bolsonaro, han centrado mucho sus mensajes en atacar al otro rival, en una campaña negativa. Por eso es que no hemos visto mucho de esas propuestas programáticas por las que me preguntabas, ¿no? Otra peculiaridad de esta elección es que ambos candidatos, tanto Lula como Bolsonaro, han sido presidentes. Bolsonaro aún lo es, Lula lo fue durante 8 años, y tienen una experiencia de gobierno muy concreta que es su carta de presentación, ¿no? Lula presentó este jueves una carta dirigida a los mercados financieros, una carta al Brasil de mañana, así la llamó, en la que intenta un poco repetir la estrategia que le dio resultado para su primer gobierno, que es tranquilizar a los mercados económicos, prometiendo que va a haber una responsabilidad fiscal de la mano de una responsabilidad social, es decir, una combinación de ambas, ¿no? Es decir, una política que impulse el crecimiento económico y a la vez políticas para programas sociales que son la bandera política de Lula da Silva, ¿no? El presidente Bolsonaro no ha hecho grandes propuestas programáticas, su programa se basa mucho en las promesas que hizo en 2018. La explicación que ha dado su gobierno para la falta de éxito de alguna de esas propuestas es la pandemia, ¿no? que fue un evento extraordinario que tiró por tierra los pronósticos del gobierno, ¿no? Eso es lo que dice el gobierno, ¿no? Lo que le está dando un poco de impulso ahora es la recuperación económica que está viviendo Brasil en las últimas semanas. Ya se sintió un poco para la primera vuelta y ahora se está sintiendo un poco más para la segunda vuelta, y en eso está centrando mucho el equipo de Bolsonaro el mensaje de cara a la votación del domingo, en que la economía va bien con Bolsonaro. Liberando también subsidios, sabemos, para las capas más desfavorecidas en Brasil justo antes de la contienda. Isaac, antes de la primera vuelta había también una gran preocupación por la deriva violenta que podría existir tras los resultados. Por sus propias declaraciones se temía incluso que Bolsonaro no reconociera los resultados. Y aquí la pregunta, ¿cuán profundas siguen siendo esas aprehensiones para este balotaje? Bueno, el temor a que Bolsonaro no reconociese los resultados de la primera vuelta se disipó por un evento muy concreto, que es que Bolsonaro obtuvo un resultado mucho mejor de lo esperado, mucho mejor de lo que le vaticinaban las encuestas, ¿no? La impresión era que Bolsonaro, después de la primera vuelta y camino al balotaje, tenía la esperanza o la expectativa de conseguir darle la vuelta aún a la elección. En esta última semana, sin embargo, han resurgido un poco los temores a que Bolsonaro no reconozca los resultados o que haya esa violencia de la que hablabas por dos eventos muy concretos. Por un lado, Bolsonaro, que salió a atacar por supuestos actos irregulares en radios del noreste del país, es la región donde Lula da Silva es tradicionalmente más fuerte, donde obtiene el mayor número de votos. Bolsonaro sostiene que las radios de esa región no están pasando su publicidad electoral como manda la ley. La justicia electoral ha descartado por ahora la denuncia por falta de pruebas, pero el equipo de Bolsonaro ha puesto esa duda sobre la elección sobre la mesa. El otro evento del que te hablaba es un incidente que ocurrió con un exdiputado bolsonarista, Roberto Jefferson, que esta semana disparó a unos agentes de policía que iban a arrestarlo por una orden judicial, ¿no? Esos son los eventos concretos en esta semana que han disparado un poco o que han vuelto a hacer surgir el temor a que haya incidentes violentos o a que Bolsonaro no reconozca una posible derrota electoral el domingo. Isaac Risco, enviado especial de Deutsche Welle a Sao Paulo. Muchas gracias. Y mucho ha pasado este día en el mundo, lo pasamos también a revisar en el siguiente resumen de noticias. El pionero y controvertido intérprete de rock and roll, Jerry Lee Lewis, ha fallecido a los 87 años de edad. Lewis fue uno de los músicos a los que se atribuyó el mérito de convertir al rock and roll en la música pop estadounidense de la década del año 1950. Lewis falleció por causas naturales en su casa de Mississippi. En Chipre, la policía tuvo que acudir a un campamento en el que se alojan cientos de migrantes después de un estallido de violencia entre dos grupos de residentes en las instalaciones. La policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos para restablecer el orden, pero no realizó ninguna detención. Corea del Norte disparó 2 misiles balísticos de corto alcance al mar. Se trata de los primeros lanzamientos después de 2 semanas. El ejército surcoreano detectó el lanzamiento desde Tonghong,
en la costa oriental de la península. El ejército estadounidense advirtió a Corea del Norte que el uso de las armas nucleares significaría el fin del régimen. Y por fin una buena noticia en medio de todo estas noticias que ya hemos estado revisando desde el comienzo de este programa. Nos fijamos en Ecuador, donde la gran sorpresa latinoamericana será Ecuador en el Mundial de Qatar. Un gran trabajo de base. Ese es el secreto de una constante mejora del fútbol ecuatoriano. Los talentos no paran de salir de las escuelas de fútbol del país. La participación en el Mundial de Qatar seguramente no es una casualidad y no es suerte. El fútbol ecuatoriano está en auge. Una clave es el excelente trabajo de base en el país, como el que realiza el equipo de Independiente del Valle, un pilar de la selección. La tricolor clasificó como cuarta en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar, dejando atrás a Chile, Perú y Colombia. La cantera del Independiente es conocida también en la Bundesliga. Carlos Grueso del Augsburgo y Pablo Hincapié del Leverkusen surgieron aquí, piezas clave en la selección nacional dirigida por el argentino Gustavo Alfaro. Y más calidad está por llegar. El proyecto lo que apuntaba era tener una base de la selección nacional a través de jugadores mejor formados. Y creo que poco a poco hemos logrado eso, desde las categorías formativas, sub-15, sub-17, y ahora ya la selección nacional que va a disputar el Mundial de Qatar, pues tendrá un buen porcentaje de jugadores salidos de nuestro proceso de formación. Independiente acaba de ganar la Copa Sudamericana. Es la segunda vez que triunfa. Uno de los pocos equipos en Sudamérica que se oponen al dominio brasileño. El concepto que se difunde en las escuelas ecuatorianas de fútbol va más allá de la cancha. Es un colegio para deportistas y para futbolistas, pero también tratamos de sacarles del fútbol en el colegio, decirles hay otras cosas en el mundo, hay otras oportunidades, hay otros tipos de actividades. Entonces aquí tratamos de hablar menos de fútbol y todos los profesores y los que estamos aquí venimos del área de educación, no del área de fútbol. Entonces somos del otro lado y estamos tratando de que el proceso formativo sea integral, no solo sea un buen futbolista, sino sea un buen deportista, sea una buena persona, sea un buen estudiante, sea alguien responsable, y ahí creo que es el cambio del Independiente. Un concepto integral que ya da frutos. En todo caso, los campos de la Academia Juvenil de Independiente están siempre arrebatados. Y es ahí donde la selección nacional ha encontrado una fuente clave de jugadores en su regreso a la Copa Mundial de la FIFA, tras perderse el torneo hace 4 años. Nos despedimos. Muchas gracias y hasta pronto.